Gracias, señora presidenta. Señorías, mis primeras palabras para trasladar nuestro pésame a las familias de los fallecidos y nuestro apoyo a quienes han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones y la incompetencia de los responsables políticos. Incompetencia que hoy vemos también reflejada en la cuenta general del Estado del año 2022. Incompetencia e irresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos de este Gobierno y de gobiernos anteriores, que se refleja en un patrimonio neto negativo de 690.795 millones de euros. O sea, debemos 690.795 millones de euros más de lo que tenemos. Un patrimonio neto negativo que empeora año tras año como consecuencia de los déficits registrados en las cuentas públicas. Déficits resultantes de un gasto público ineficiente, desmesurado y sin control. Son cifras que deberían avergonzar a quienes han gestionado las cuentas públicas en los últimos años y que deberían preocupar a todos los españoles con un mínimo sentido común. Un patrimonio neto negativo que seguirá aumentando hasta el año 2031, según los datos reflejados en el Plan Fiscal y Estructural del Gobierno. A propósito, un plan que, según la IREF, tiene numerosas deficiencias. Entre ellas, no ofrece detalle suficiente para ser considerado una herramienta útil de planificación presupuestaria. Crítica absolutamente demoledora. No incorpora un cuadro económico detallado más allá de 2026. No explicita la vía en que se prevé cumplir con el compromiso del gasto primario neto. Un Gobierno incompetente e irresponsable que no ha aprovechado los incrementos en la recaudación tributaria de los últimos años para equilibrar o alcanzar el superávit de las cuentas públicas. Una incompetencia e irresponsabilidad que se refleja también en los datos siguientes. 1. Sigue aumentando la deuda a largo plazo. Al cierre del año 2022 ascendía a casi 1,2 billones de euros, creciendo 50.000 millones de euros respecto al año 2021. Una deuda que actualmente supera los 1,62 billones de euros y que seguirá aumentando a la vista de los déficits fiscales estimados. Una deuda que supera el 100% del PIB tan solo en 6 países de la Unión Europea y uno de ellos es España. Una deuda per cápita que desde que llegaron los socialistas al poder ha aumentado en más de 7.500 euros. Y es que las políticas socialistas tan solo producen pobreza y deuda. 2. Un fondo de maniobra negativo por importe de 54.788 millones de euros. 3. Una pérdida del ejercicio atribuible a la entidad dominante de 35.000 millones de euros. Una pérdida que se debe principalmente a unos gastos financieros que ascienden a 29.000 millones de euros, casi 5.000 millones de euros más que en el año 2021. Una cifra elevadísima, que es la consecuencia de la irresponsabilidad política en el endeudamiento público llevada a cabo desde hace más de 2 décadas. No olvidemos que la nueva deuda la estamos pagando de media un 2,63% por encima de la que está venciendo. Eso significa que seguirá creciendo el gasto público por intereses. No olvidemos que mientras más gasto por intereses, menores serán los importes que se podrán dedicar a gastos tan necesarios como sanidad, pensiones o dependencia. Vayamos ahora a la opinión del Tribunal de Cuentas. Llaman la atención los puntos siguientes. 1. El elevado número de entidades del sector público estatal. Se mantienen 444 entidades a pesar de la descentralización autonómica. 2. El elevado número de salvedades en la opinión. Son 31 salvedades recogidas en 15 puntos. 3.
que no se hayan integrado en la cuenta general del Estado 136 entidades, considerando también las entidades multigrupo y asociadas. 4. Que existan entidades reincidentes en no enviar las cuentas aprobadas ni las formuladas. 5. Que existan pagos pendientes de justificación o aprobación por importe de 1.143 millones de euros, habiendo superado los plazos establecidos por la normativa a tales efectos. Llama la atención que se haya incluido un párrafo de énfasis por el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, el cual se cifra en 88.759 millones de euros. Y no porque no deba estar, porque sí debe estar. Llama la atención porque esta cifra no es real. Es una cifra que se deriva de un artificio contable consistente en traspasar el déficit de unas administraciones a otras. Un artificio contable que va en contra de las normas de consolidación, por las que deberían haberse eliminado las transferencias de la Administración central a la Seguridad Social. Unas transferencias que tan solo en el año 2022 ascendieron a 36.500 millones de euros. Sorprende que en la opinión del Tribunal de Cuentas no se hayan incluido dos párrafos de énfasis absolutamente objetivos. El primero, que haga referencia al patrimonio neto negativo de la cuenta general del Estado, que recordemos de nuevo asciende a 690.795 millones de euros. El segundo, que mencione la inexistencia de un plan serio de reequilibrio financiero de las cuentas públicas. Indigna la falta de respeto a la Comisión del Tribunal de Cuentas. Falta de respeto que se demuestra al comprobar el incumplimiento de todas y cada una de las resoluciones aprobadas correspondientes a las cuentas generales de los años 2019 y 2020. Señorías, hablamos de unas cuentas que registran un importantísimo desequilibrio patrimonial. Hablamos de una opinión que adolece de importantes salvedades sobre la imagen fiel de las cuentas públicas. Hablamos de un Gobierno que ignora, año tras año, las propuestas de resolución aprobadas en la Comisión del Tribunal de Cuentas. Señorías, el Grupo Parlamentario de Vox no puede validar con su voto ni la irresponsabilidad, ni la incompetencia, ni la ineficiencia en la gestión de las cuentas públicas. Lo único que puede validar con su voto el Grupo Parlamentario de Vox es que ustedes se vayan. Muchas gracias.